Gracias. Eh, Muy buenos días. Qué bueno que sigamos fortaleciendo este tipo de actividades y sobre todo el día de hoy, que es 25 y como bien sabemos, el día 25 de cada mes es el día conmemorativo para portar una prenda naranja o un distintivo naranja en nuestros espacios laborales, en el cual tiene la finalidad de que estamos demostrando el apoyo a la erradicación de la violencia. Entonces, bueno, bajo este. No sé qué pasó, creo que se salió de la plataforma, pero ya estamos de Sí, regreso. sí, Cristiana, adelante, gracias. Sí, nada más otra vez me pueden poner como anfitrión, por favor, para compartir pantalla. Claro que sí. Gracias. Bueno, como les venía comentando, pues los 25 de cada mes, pues tenemos que portar una prenda naranja justamente con el apoyo simbólico para erradicar la violencia, particularmente contra las mujeres. Y también hacerles la mención de que estamos a un mes de que sea el 25 de noviembre, en el cual es el día puntual, el mes de noviembre 25, en el cual pues justamente se suman todas estas acciones de carácter estatal para que todas las personas que trabajamos en el servicio público, privado, academias, organizaciones civiles, asociaciones civiles, pues sumemos en este tipo de esfuerzo. Bueno, el día de hoy, pues vamos a hablar un poquito sobre los derechos humanos que involucran particularmente a las mujeres. Para poder hablar de esta dinámica y, por supuesto, vincularlo a la perspectiva de género, necesitamos comprender que existen condiciones, que existen connotaciones que el día de hoy son conocidas o son atribuidas a grupos en situación de vulnerabilidad. Cuando hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad, que de hecho es un tema particular, pero que aquí también se toca, pues nos damos cuenta de que existen diferentes categorizaciones. Uno de los primeros temas o uno de los primeros grupos en los cuales nos llegamos a encontrar, pues son justamente las mujeres, pero no son las únicas. Debemos de entender el día de hoy, ya después de 10 sesiones, que dentro del género, pues existe algo que se llama interseccionalidad, que es la parte esencial de cada uno de los espacios, de cada una de las personas en las cuales nos vamos a estar moviendo, involucrando, demás, y que ya está presente en nuestra realidad, porque ya no podemos desprendernos del género. Entonces, bueno, cuando hablamos de interseccionalidad y grupos en situación de vulnerabilidad, nos vamos a encontrar con la persona adulta mayor, la persona infante, la persona afrodescendiente, la persona LGBT, la persona, no sé, con alguna discapacidad física, mental, motriz, etcétera. Entonces, bajo todos esos escenarios, bajo todas esas concepciones, nos damos cuenta de que todas las personas en algún momento podemos llegar a ser agredidas por estas condicionantes. Y luego surgen comentarios, surgen percepciones en las cuales decimos, pues es que desde la ley ya te lo prohíbe, es que nuestra sociedad incluyente ya no se generan ese tipo de prácticas, pero no es cierto, a pesar de que desde el artículo primero constitucional se diga que queda prohibida disminuir, menoscabar este tipo de acciones por razón de género, edad, color de piel, origen, la que quieras, pues se siguen marcando en la realidad. Entonces, bajo este escenario, el papelito no es suficiente. Necesitamos transportarlo a la práctica. Todavía no puedo compartir pantalla. No sé si ya hayan activado la opción. Dame un segundito, Cristian, lo está compartiendo Daniela. Sí, por favor. Ya se Listo. encuentra listo, podría. Ajá, muy bien. Perfecto. Bueno, ahora, el día de hoy, pues es muy rápida esta temática de derechos humanos de las mujeres y también antes de abordarlo me gustaría hacerles la mención que posterior al 25 de noviembre surgen 15 días de activismo.
bueno, 16 justamente, en los cuales a través de esos 16 días finalizan el 10 de noviembre, el 10 de diciembre, con la intención de que se aterricen puntualmente en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, bueno, dentro de un mes vamos a estar comenzando con todas estas actividades. No son conferencias, no son cursos, son actividades presenciales, directas, que tienen la intención de sensibilizar en la práctica a todas las personas involucradas. Y bueno, para ello también necesitamos estar en una mentalidad pues positiva, asertiva, dirigida, en el cual entendamos que los derechos humanos no se mendigan, se exigen, pero desde una connotación real, porque les aseguro que el día de hoy, todas las personas que estamos aquí presentes, ya nacimos con derechos humanos y ya nacimos con el beneficio de hacerlos valer, de conocerlos y demás, pero en la práctica se nos olvida empezar a ejecutarlos. Y esa es una razón, pues, que tiene miles de años de sustento, porque el día de hoy, las personas que ya los tenemos y que estamos aquí, no les tomamos la importancia que deberían. Y siempre decimos, pues es que ya los tengo, ya los conozco, ya están presentes y demás. Hasta que me ocurra algo es cuando voy a hacer uso de ellos. Sin embargo, debemos de comprender que hablar de derechos humanos es algo que también está presente en nuestra vida cotidiana todos los días y no necesitamos llegar a una situación de tensión para poder ejecutarlos y sobre todo empezar a valorar, pero valorar que las cuestiones de la esencia en las cuales debemos de pensar que hubo personas hace muchísimo tiempo que tuvieron que luchar, que tuvieron que salir, que tuvieron que morir, que tuvieron que dejar a su familia, que tuvieron que pasar hambre, que tuvieron que pasar frío para poder luchar y exigir aquellos derechos para que fueran una realidad y que el día de hoy ya los tenga. Entonces todo tiene un trasfondo y el hecho de que yo no los haga valer, pues está menoscabando el esfuerzo de personas de hace muchísimo tiempo que lucharon por esta sintonía, por esta realidad. Ahora, cuando mencionamos que se exigen, o como lo menciona mejor dicho Eduardo Galeano, de que se exigen, es porque no nos van a andar preguntando si queremos, si no queremos, si nos gustan, si no nos gustan. No, debemos de darnos cuenta de que así como necesitamos alimentarnos para tener una, pues sí, un desarrollo pleno, no morir, o sea, hacer ejercicio, caminar, lo que quieran, también necesitamos tener presente los derechos humanos de todas las características. Por ello es necesario que a pesar de que tengamos un trasfondo, de que tengamos una intencionalidad correspondiente, reforcemos el conocimiento y aplicación de derechos humanos, los principios que deben de estar regidos en base a este sustento, como lo es la universalidad, la interdependencia, la interrelación, la indivisibilidad y la progresividad, a fin de cuentas de que sean reconocidos y armonizados no solamente en la ley, sino como bien les decía, en la práctica, y que sean las autoridades, las instituciones, las dependencias, las organizaciones quien tome decisiones, en pocas palabras, que se responsabilicen de ejercer la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar la dignidad humana sin distinción alguna, con el propósito de reconocer la existencia de grupos en situación de vulnerabilidad. Ahora bien, cuando hablamos de derechos humanos y derechos humanos de las mujeres, pues nos vamos a encontrar diferentes facetas. Dentro de estas facetas hay, bueno, todas son importantes, claro, pero una de las que son o de las que se ponen mayoritariamente en práctica es la promoción y defensa de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la promoción y defensa justamente tiene la intencionalidad de llegar a cada una de las mentalidades, de cada uno de los espacios, de cada una de las personas que estamos, pues, en la sociedad, en una sociedad determinada. Ahora bien, ¿cómo tratamos de hacer una promoción y difusión o divulgación de derechos humanos de manera correcta? No llegando con una conceptualización tal cual a una escuela, no llegando con una conceptualización o con autores o con libros a la sociedad civil en general, porque a muchas personas les pasa desapercibida la idea de incorporar los derechos humanos a su vida. Entonces debemos de hacerlo desde las necesidades particulares o esenciales de la población para que lo vean como algo necesario y que se den cuenta de que en algún momento los pueden ocupar. Eso por hablar a muy grandes rasgos de promoción y defensa de derechos humanos. Pero también hay otro apartado que se habla, que se menciona, mejor dicho, como mediación y conciliación, en el cual a través del diálogo, a través
del respeto, a través de la escucha activa, a través de la empatía, se busca disminuir o solucionar conflictos entre ambas partes, entre dos partes, entre, no sé, dos instituciones, dos personas, dos primos, como quieran, ¿no? Entonces, el punto es sentarse, tratar de escuchar, mediar, conciliar la situación a través del respeto de los derechos humanos para que no crezca una problemática. Y esta situación de mediación y conciliación de verdad es importante porque ha evitado que se lleguen a otros escenarios como pues las denuncias en algún tipo de ministerio público, fiscalía, lo que quieran, porque se soluciona. Y se soluciona también, bueno, en otro apartado de derechos humanos, a través de recomendaciones, porque cuando alguna empresa privada, institución pública, este sector educativo no cumple con alguno de los apartados de derechos humanos y lo infringe y es denunciado, pues la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en este caso particular, o la CNDH, hablando de nivel federal, pues tienen la obligación de emitir recomendaciones a ciertas instituciones, ciertos apartados, ciertas empresas, con la finalidad de que no sean violentadas los derechos humanos de las personas. Y bueno, ahorita vamos a ir profundizando y demás, pero ustedes se podrían preguntar, ¿en qué momento se vuelve violación de derechos humanos, no? Pues bueno, cuando se te impiden, cuando se te menoscaban, cuando no se te da acceso a los derechos humanos de las personas, y entre los cuales podemos encontrar muchísimos. Por ejemplo, el derecho, el día de hoy está muy sonado el derecho humano a una buena administración pública, quizás. Y bueno, uno dice, ¿cómo una administración pública puede ser un derecho humano? Y en efecto, si a ti se te vulneran tus cuestiones de interdependencia, de interrelación, de indivisibilidad, de promoción, de defensa, de lo que quieras, en tu espacio laboral, a través de malas prácticas, ya sea por titulares, por la misma institución, por la famosísima frase de es que es instrucción y la tienes que acatar, así lo que sea, que te está violentando tu derecho a una buena administración pública, porque te pasan a afectar. O algo que nos dejó tal cual plasmado, ¿no? La contingencia, fue el hecho de los cuidados. Y justamente hay un derecho humano que se llama derecho humano a la salud. Entonces, ¿cómo se puede volver este derecho humano una cuestión de salud? Entonces, bueno, si la gente, poner un ejemplo, ¿no? Más común, si la gente tiene gripa, un compañerito tiene gripa y sabe que la tiene y no usa cubrebocas y no se medica y no se queda en casa y se va a trabajar y se va a la escuela, donde sea, y empieza a contagiar a todo el mundo, esa es una violación del derecho humano a la salud de las personas, porque aquella persona contagiada o enferma con toda la intención fue y contagió al grupo, a la población, al compañero, a la compañera, etcétera. Y claro que se te violentó el derecho humano a la salud. Entonces, bueno, así como ese puede haber muchísimos, pero bueno, también surgen preguntas, hay categorizaciones, demás, y bueno, por puntualizar una, ¿cuál sería el derecho humano más importante? Digo, todos son importantes, claro está, pero ¿cuál sería el que encabezaría la lista? Y es bien sencillo, bien sencillo. Es el hecho de decir o de puntualizar que el derecho humano a la vida es el más importante, porque si no hay vida, no hay derechos humanos, y si no hay derechos humanos, no hay nada que defender. Entonces, bajo ese derecho a la vida, pues abarca, híjole, grandes debates, grandes correlaciones, hablamos del divorcio, hablamos del aborto, hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, hablamos del cuerpo consciente, o sea, de muchísimas facetas que están basadas en percepciones individuales, sociales, culturales, políticas, económicas. Es impresionante la información que hay en este apartado. Entonces, bueno, por eso es importante que desde todos los ángulos pues reforcemos este conocimiento, pero no solamente ahí, sino que también identifiquemos y analicemos cierta conceptualización que en todos casos es necesario para conocer las vulnerabilidades de ciertos grupos, así como los derechos humanos, para que enfrentemos los problemas que generan la escasez de recursos necesarios y que impiden la satisfacción de ciertas necesidades. Asimismo, pues promover el derecho a la igualdad sustantiva, es decir, la acción, no solamente quedarnos en la cuestión formal, no solamente quedarnos en el papelito, para que justamente estas cuestiones que se consideran de derecho formal o de derecho único,
se traspolen a una realidad. Y esto con la finalidad de evitar factores que se originen, tales como la falta de igualdad de oportunidades, la incapacidad de satisfacer necesidades básicas, ya hablando puntualmente de otras cuestiones, pues como la desnutrición, la enfermedad, el acceso a servicios públicos, la marginación, cuestiones que sabemos que están presentes. El conocer los derechos humanos, principios fundamentales y medios de acceso a la justicia, a efectos de reducir brechas de desigualdad que caracterizan a los grupos en situación de vulnerabilidad. Y en este punto número 3, pues lleva implícita una invitación, porque debemos de dejar de vernos, dejar atrás esas cuestiones de que yo soy una persona ajena, de que a mí como no me interesa no me voy a meter, o sea, no, démonos cuenta que cuando estamos en un espacio público trabajando o estamos en una empresa privada trabajando, pues necesitamos comprometernos con todo este tipo de factores. Entonces, cuando tú veas una vulneración de derechos humanos, tienes que alzar la voz, porque si lo dejas pasar, si no te metes y te pasa indiferente esa situación, pues te estás volviendo cómplice de esas violaciones de esos derechos. Entonces, bueno, ¿cómo lo empezamos a cambiar? Pues a través de la empatía. Y ojo, el desconocimiento jamás te va a eximir de tus obligaciones. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás en una situación de tensión, de vulnerabilidad, o alguien que tú conoces la está viviendo, y etcétera, pues si tú no, o sea, directamente no le puedes ayudar, claro que puedes por lo menos tener la conciencia de decir, ah, mira, en mi trabajo se está promoviendo un distintivo naranja, acércate porque ellos te canalizan, ¿no? O a la Secretaría de las Mujeres, al Centro de Justicia, a la institución que quieran, pero sabiendo canalizar de manera correcta. Porque muchas veces digo, yo les puedo poner ahorita el ejemplo, ¿no? En el servicio público. Si una persona usuaria, hombre, mujer, quien sea, tiene un problema de violencia, se me ocurre, y va caminando en la calle triste, deprimida, sola, etcétera, y ve el logo de gobierno y dice, ah, es gobierno, me van a ayudar, pero se meten y casualmente es la Secretaría de Cultura, de la Contraloría, de Medio Ambiente, la que quieran, y si el personal del servicio público de esas dependencias que en esencia no tienen ciertas funciones en torno al género o a la atención de primer contacto a víctimas de violencia, y le dicen, no señora, aquí eso no se hace, no sé dónde sea, vayas a preguntar al centro, lo que quieran, ese servidor público está cayendo en una falta, porque no importa cuál sea la dependencia en la cual tú te encuentres, tú como persona y tú como ciudadano o ciudadana, tienes la obligación de si no atenderla, sí saber canalizarla de manera correcta, porque esa persona no solo necesita ayuda, también necesita la información concisa para que pueda obtener un beneficio o una ayuda. Entonces, bueno, ocurre exactamente lo mismo aquí en dependencias, perdón, en espacios privados, en empresas privadas, en sector educativo, lo que quiera. Y el último, analizar la obligación de la autoridad de respetar y proteger los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad, implementando medidas efectivas y necesarias para su ejercicio real a través de estándares y parámetros de la vida con base en las condiciones fundamentales y universales que toda la persona tiene y necesita. Y recordemos que, bueno, también vistas desde el espacio, desde la normativa estatal, pues existen normativas como cual la Gaceta de Gobierno del periódico oficial con fecha del 14 de septiembre del 2017, que justamente nos habla de disminuir este tipo de impactos en particularidades de violaciones, como cuál el acoso y el hostigamiento sexual. Bueno, pues a través de esa normativa, como bien lo dice, pues se busca respetar y proteger que, pues la integridad de las personas y erradicar en algún momento el acoso y el hostigamiento. ¿Y cuáles fueron de las primeras situaciones que no se quedaron en el papelito y que sí aterrizaron en una medida real y efectiva, como lo menciona el punto 4? Pues fue justamente la creación de los comités, en el cual el comité especializado con el conocimiento, con la información necesaria, puede ser capaz de atender las situaciones de acoso y de hostigamiento y darle seguimiento para tener una resolución efectiva. Y recordemos que el acoso y el hostigamiento ya se castiga desde una impartición de justicia federal, estatal, municipal y que también está implícita en los derechos humanos, porque se hablan de estas violaciones de derechos humanos. Está todo relacionado. Ahora, recordemos que, bueno, si yo me pusiera a preguntarles a cada una y a cada uno de ustedes qué entendemos por derechos humanos, pues les aseguro que nuestras definiciones
Uno, serían complicadas, porque hablar de derechos humanos es complicado. Y punto número dos, todas las opiniones serían totalmente diferentes. Y ojo, estas cuestiones de diferencias, de pensamiento, de prácticas, de actividades, no quiere decir que exista una única verdad universal. Claro que no. Todas las opiniones son totalmente válidas. Sin embargo, debemos de puntualizar o debemos de tener un hilo conductor. Por ello es que les procuro siempre promocionar o siempre pues decirles a través de información real, de información sostenida, en este caso pues a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, que debemos de entender que los derechos humanos puntualmente es aquel conjunto de facultades e instituciones, o sea, ya hablamos de un carácter global, que en cada momento histórico, o sea, la proporcionalidad, concreten las exigencias de la dignidad, la libertad e igualdad humana que deben ser reconocidos y garantizados por las sociedades, las legislaciones y el poder político sin ningún tipo de discriminación social, económica, jurídica, política, ideológica y cultural, considerados intrínsecos a toda persona por el hecho de pertenecer al género humano. O sea, si nos damos cuenta, desde una visión de género, hablar de género humano quedaría desfasado, porque en perspectiva de género se habla de masculino y femenino, pero desde los derechos humanos se habla de género humano embarcado por todas las personas, sin importar si eres hombre, mujer, masculino, femenino, intersexual, transexual, asexual, pansexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, no importa. Se habla de la persona por el hecho de ser persona. Y bueno, debemos de entender también que esta connotación de derechos humanos está plasmada en una cuestión de que debe de ser universal, se concreta en el valor igual de todos los seres humanos, son indivisibles e interdependientes, que quiere decir que no los podemos ir prestando, que no los podemos vender, que no los podemos regalar, que no podemos desprendernos de ellos, que no podemos decir, ay, pues es que hoy ya me dio flojera mi derecho humano a la vida, lo voy a dejar en mi casa y me voy a ir a trabajar. O sea, no, no se puede de esa manera. No pueden ser suspendidos o retirados a menos que la persona encargada de impartir justicia, claro que quite ese privilegio, como cuáles, como las PPL, se le dice el día de hoy, personas privadas de su libertad. Entonces, bueno, a través de ahí, muchas personas cuando tienen alguna situación jurídica y quedan privados de su libertad o van a la cárcel, muchas personas empiezan a argumentar, es que me estás afectando mis derechos humanos cuando nunca antes, de verdad, los habían escuchado hablar. Pero bueno, es que me estás afectando mis derechos humanos, ¿cómo es posible? Tengo mi derecho humano a la libertad, ¿qué está pasando? Y en efecto, existe el derecho humano a la libertad y demás, pero ¿qué crees? Con base en esa libertad que tú tenías, incurriste en cierta falta que afectó a cierta persona, a cierto grupo, a cierto negocio, a cierto local, y por lo tanto necesita ser suspendida, entonces, o retirada. Entonces, bajo eso, pues te vas a quedar encerrado tantos años, ¿no? Entonces, sí se pueden privar. Entonces, bajo ciertas condicionantes, ¿vale? Están protegidos por la ley porque el sustento jurídico formal de derechos humanos pues queda más que claro que es una rama del derecho. Entonces, claro que tiene un sustento formal o jurídico y bueno, la finalidad es que protegen a las personas y a los grupos. Hablando de ciertos grupos, cuando hablamos puntualmente de este apartado, podemos llegar a pensar que solamente son grupos indígenas o grupos originales o grupos que tienen usos y costumbres y demás. Bueno, pues el hecho de que hablemos de eso nos cierra la brecha, porque el día de hoy conocemos muchísimos grupos que están presentes en muchísimas sociedades y cada uno de ellos tiene ciertas particularidades. Y como dato, hablando de grupos que, bueno, anteriormente se les conocía como usos y costumbres o grupos basados en usos y costumbres, eso el día de hoy ya quedó rebasado, porque los usos y costumbres hacían referencia a la cuestión real que viven ciertas sociedades y que tienen ciertos códigos que son válidos, pero que no están escritos y que se rigen por su propia normativa. Entonces, bueno, nos dimos cuenta de que hablar de usos y costumbres quedaba muy desfasado y el término correcto que se le atribuye para hablar en esta sintonía son considerados sistemas normativos internos. ¿Por qué? Porque si es un sistema, porque si es normativo, porque si rige y es interno, porque solamente funciona en esa sociedad. Y al momento de que está en esa sociedad, claro que es válido, claro que está legitimado y claro que funciona dentro de esa organización. Entonces, bueno, son como empezar a conocer y a empezar a nombrar de manera correcta a las personas correctas. Ahora,
La situación de vulnerabilidad, pues se debe de entender como aquella situación de persona o grupo en estado de riesgo que es provocado por desventajas en torno al artículo primero constitucional que ya les mencionaba, como son las categorizaciones de edad, género, estado civil, nivel educativo, origen étnico, la cultura, situación física, mental, las condiciones sociales y económicas, migrantes, personas privadas de su libertad que ya analizábamos, los esfuerzos para conocer, acceder, perdón, a condiciones de vida favorables, que bueno, al final de cuentas tienen la intención de satisfacer las necesidades específicas que ciertas autoridades o ciertas instituciones o ciertas empresas obstaculizan o limitan tanto el goce y ejercicio de los derechos fundamentales como es el acceso a la justicia. Y recordemos que la impartición de justicia, por lo menos el día de hoy con perspectiva de género, se vuelve complicada y no por el hecho de hacerlo, sino porque las personas que se supone deberían de estar capacitadas para impartir justicia no lo están y siguen basándose en prejuicios, en estereotipos, en estigmas, en mitos, en chismes que no permiten conocer de manera real las situaciones provocadas o que están por analizarse y que generan desventajas a ciertas personas. Entonces, bueno, démonos cuenta de que siguen segregándose muchas cuestiones. Y aquí abro un pequeño paréntesis. Si ustedes quieren profundizar en los derechos humanos y en cuestiones de vulnerabilidad, pues les recomiendo mucho que vean dos películas. La primera de ellas es Las sufragistas, que justamente habla del acceso a la toma de decisión o participación política, particularmente en el voto de las mujeres. Y la segunda que les recomiendo mucho y que seguramente ya han visto, pero que nunca está de más volver a verla, es la de Historias Cruzadas o La Ayuda, depende si la buscan en título original o en título extranjero. Entonces, bueno, Historias Cruzadas o La Ayuda, pues está muy, muy bien resumida en torno a la praxis de cómo ciertos grupos en situación de vulnerabilidad son afectados de manera interseccional en cuestiones de sus derechos humanos. Entonces, bueno, se ve toda esta cuestión cargada de edades, de género, de estado civil, de niveles educativos, de los orígenes, de la cultura. No, está impresionante. Entonces, si tienen la oportunidad de verlo, de verdad háganlo. Ahora, cuando hablamos ya de cuestiones formales, pues nos encontramos con los principios, por supuesto que son principios de los derechos humanos. Entonces, bueno, debemos de entender que estas son que todas las autoridades en el ámbito de las competencias tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, lo que ya veíamos, los derechos humanos conformados por la universalidad y entender que la universalidad es que corresponden a todas las personas por igual, sin discriminación alguna. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no te voy a dar tu derecho humano por el hecho de que seas hombre, por el hecho de que seas mujer, por el hecho de que seas niño, niña, adolescente. A ver, no. Quítale todas esas cargas y tú vas a gozar de los derechos humanos por el hecho de que eres una persona. Eso habla de carácter universal. Ahora, la interdependencia hace referencia a que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados entre sí, es decir, la interseccionalidad, ¿no? De tal manera que el reconocimiento de uno y su ejercicio supone necesariamente el respeto y la protección de múltiples derechos violentados. Yo les ponía el ejemplo del derecho a la vida. Si no hay derecho a la vida, no hay derecho a la salud. Si no hay derecho a la salud, o sea, no se puede, ¿no? Ahora, la interrelación habla de la correspondencia recíproca que existe entre las personas, objetos u elementos, y se trata de una relación mutua. Es decir, cuando hablamos de empatía, cuando hablamos de escuchar, cuando hablamos de entender, cuando creemos las situaciones. Y la progresividad, que habla de un progreso gradual para el pleno cumplimiento de ciertos derechos que requiere tomar medidas a corto, mediano y largo plazo a partir de lo expedido y a lo eficazmente posible. En otras palabras, que nunca se quedan quietos y que están en constante evolución, en constante cambio, de acuerdo a las necesidades que vamos teniendo como sociedad. Porque si nos damos cuenta, las sociedades cambian. La sociedad de 1950 no es la misma la del año 2000. Del 2000 al día de hoy, la sociedad cambió gráficamente. Y así como eso, la progresividad en torno a los derechos humanos, claro que también ha cambiado. Entonces, bueno, por hablar particularmente de un grupo, pues tenemos el grupo en situación de vulnerabilidad LGBT y se habla de los derechos de las personas de la diversidad sexual o de la diversidad sexogenérica. Entonces uno podrá decir, bueno, se busca igualdad, ¿por qué no seguimos segregando por orientación sexual? Bueno, pero ¿qué crees? El antecedente histórico ha mostrado que las violencias han sido dirigidas, proporcionales, sistemáticas. Entonces, bajo ese escenario, claro que se tiene que hablar de derechos de mujeres, claro que se tiene que hablar
hablar de derechos de personas LGBT, de personas migrantes, indígenas, porque las condicionantes son totalmente diferentes. Por hablar solamente de uno, hablar de la homosexualidad era hace muchísimo tiempo, hablar de pecado, hablar de miedo, hablar de encarcelamiento, lo que quieran. Posterior a ello, era hablar de un tabú, de que si lo vivías no podías hablar. Después era hablar de una enfermedad, ¿no? En 1993 se quitó el tabú de que era una enfermedad y el día de hoy, 2022, por lo menos aquí en el estado, y en este mes justamente, en octubre, ya se puede generar el matrimonio igualitario en el Estado de México. Entonces, sí ha habido progreso, sí ha habido cambio, pero a través de cuántos años, ¿no? O la situación que estaba muy presente antes de la contingencia en Estados Unidos, de que cómo era posible que en Estados Unidos tuvieran a las personas migrantes en rejas, encarcelados como si fueran animales, en espacios deplorables y en condiciones totalmente inhumanas. Uno podría decir, pues es que claro que es una violación a los derechos humanos, claro que la Comisión Interamericana debería de involucrarse, claro que las normativas interinstitucionales de carácter global que regulan todas las situaciones de derechos humanos tenían que involucrarse, por supuesto, pero ¿cuál era la condicionante con la que se estaban defendiendo las personas de este contexto en Estados Unidos? Así de, pues es que están en mi territorio y en mi territorio se hace lo que yo digo. Entonces, mentalidades que no permiten acercarnos o comprender las necesidades de cada uno de los grupos o cada una de las personas. Ahora, las características fundamentales hacen referencia a que son imprescriptibles, es decir, que son para toda la persona y por ningún motivo tienen fecha de caducidad. Son inalineables, de que nadie puede ser despojado ni enajenado de los derechos, a menos que ya les mencionaba, pues exista una persona encargada de impartir justicia que los limite. Son irrenunciables, es decir, no puedes renunciar a ellos, aunque sea por voluntad propia, o sea, por mucho que digas, pero es que la ley no me obliga, yo estoy dejando mi derecho porque yo quiero. A ver, no son chicles, no son enchiladas, no es un cigarro que tiras y ya, o sea, no puedes. Es intransferible de que nadie más puede, ¿qué dicen? Perdón, nadie más que el propio titular puede velar por los derechos, bueno, eso queda claro, y la participación e inclusión es que todas las personas, sociedades, pueblos tienen derecho a participar de forma activa, libre y significativa en el entorno civil, económico, social, cultural y político, en el que se hagan efectivos los derechos humanos, así como a contribuir a su desarrollo y a disfrutar de él, es decir, hacerlos valer en todo momento a todas las personas por igual. Y bueno, cuando hablamos de estas situaciones, pues llegamos a los componentes de la vulnerabilidad, que debemos de entender en pocas palabras y de manera muy concreta, que disminuyen o anulan la capacidad para enfrentarse a una situación determinada que ocasiona daño y consecuencias que pueden ser internas, externas, tangibles, intangibles, materiales o inmateriales. Hablando de las internas, son las características propias de la persona, como la edad, el género, estado de salud, y presencia de algún tipo de discapacidad, que bueno, va dentro de, y los externos que se relacionan con el contexto social, la carencia de empleo y situación económica o falta de políticas públicas, que ya es la cuestión formal, la cuestión normativa, la cuestión que debemos de respetar porque está escrita y garantizada en el Estado, o bueno, por hablar del Estado. Los componentes, bueno, vienen a ser los que ya hemos venido mencionando, como la pobreza, la inseguridad en el sistema del sustento familiar, y eso es bien importante, porque muchas veces dicen, es que todo surge desde la familia. Si educáramos a los hijos de manera diferente, otra cosa sería. Pero ¿qué crees? Todas las familias son diferentes y todas las familias diferentes educan de manera diferente a su propia familia. Entonces, no se trata de decir, es que mi educación es buena y la tuya es mala, y es que tú estás mal, o sea, no. Debemos de llegar al punto medio en el cual nos damos cuenta de que así como tenemos similitudes, claro que también tenemos diferencias, y esas diferencias deben de estar basadas en la empatía, en el respeto, en el escucha activa de las necesidades de la otra persona. Y bueno, la indefensión o desprotección social en el cual se habla de la dificultad para ejecutar las estrategias de enfrentamiento,
la falta de capital social, la falta de conocimientos y de cualificaciones técnicas, la falta de capacidades físicas y psicológicas, es decir, cuando hay un desconocimiento en esencia de cómo se pueden articular estos esfuerzos, y la indefensión personal o falta de capacidades personales, como la protección por parte del Estado y la protección por parte de la comunidad. Esto también está pues muy plasmado en muchas realidades porque se siguen beneficiando a ciertas personas a comparación de otras, cuando el Estado en realidad no le deberían de importar ninguna de las características que ya hemos visto, sino que únicamente por el hecho de que pertenezcas a, ya deberías de estarte beneficiando de estos factores. Pero bueno, todavía falta mucho trabajo por hacer. Bueno, yo hace ratito les mencionaba la cuestión de los antecedentes. Pues bueno, justamente estos antecedentes se basan en las causas raíz u ocultas del por qué es necesario hablar de derechos humanos el día de hoy. Y de encontramos en un primer momento los factores consolidados y estables en el tiempo que deben analizarse desde el contexto histórico, desde el espacio, la cronología, como un conjunto de hechos desplegados en cierto tiempo cronológico. Entonces, bueno, aquí nos damos cuenta de que sí podemos conocerlo, sí podemos escucharlo, pero también debemos de entenderlo, sin juzgar, porque a veces es bien fácil juzgar y decir, es que yo ya me hubiera salido, es que yo ya hubiera hecho, es que yo ya hubiera solucionado. A ver, no estamos hablando de ti, no te posiciones en que tú ahora eres la persona involucrada, escucha primeramente, ¿no? Y bueno, procesos y dinámicas de vulnerabilidad de carácter conyugal relacionados con el crecimiento económico, deuda externa e impacto de la globalización económica, así como programas de ajuste estructural. Hablamos de un DESCA, hablamos de carácter global, hablamos de todo lo que está inmerso en situaciones interinstitucionales, interlocales, interglobales, y que, bueno, justamente tienen como esencia la vulnerabilidad. Y los determinantes personales, que son prejuicios prácticamente, ¿en torno a qué? A la clase social, a la actividad económica, al género, a la edad, al estado sanitario, a la nutrición, al nivel educativo, etcétera. Cuando basamos todas las ideas en aquellas condicionantes que consideramos inferiores o que pueden ser atacadas de manera consciente o directa, es cuando estamos cayendo en un error. Y a veces, muchas personas muy inteligentes tratan de disminuir el impacto de sus violencias hablando en diminutivos, ¿no? Por ejemplo, en el punto C, pues tenemos diferentes factores y podemos decir, ah, mira, es que el cojito, el cieguito, el gaycito, el negrito, o sea, el hecho de que utilicemos este tipo de palabras, uno podría decir, ay, es que hasta suena bonito, pasa desapercibido, pero no, en esencia están violentando estos derechos humanos, están siendo marcados como grupos en situación de vulnerabilidad, se te está vinculando una determinación personal y claro que te están afectando. El diminutivo no es que suene bonito, es que se le quite impacto, a ver, no. Esas cuestiones, todo esto va relacionado a la intencionalidad y claro que se ven afectados. Que desde una sociedad totalmente patriarcal, hegemónica, lo hayamos normalizado desde hace muchísimo tiempo, no quiere decir que el día de hoy lo sigamos permitiendo. Hay que tener mucho en cuenta eso. Y bueno, tomando en cuenta este punto o esta categorización, pues nos damos cuenta que vinculado, y por supuesto desde la perspectiva de género, hablamos de brechas que no nos permiten tener el acceso a las mismas oportunidades. La primera de ellas es la desigualdad, que es la asimetría o la desigualdad generada por los procesos de exclusión social e inequidades que afectan diversos grupos sociales. Y la de género, que bueno, es la medida estadística que muestra la distancia entre hombres y mujeres respecto de un mismo indicador. Y este indicador por lo regular son los accesos a las mismas oportunidades. Escuela, trabajo, salario, horario, lo que quiera, ¿vale? Entonces, bueno, cuando existe una brecha es muy sencilla de identificar porque de manera indirecta, no escrita, se está favoreciendo a una persona mayoritariamente a comparación de otra. Y eso muchas veces también es afectado directamente de hombres en una cuestión superior a comparación de mujeres. Y bueno, dicen, es que el día de hoy ya no existe eso, ya todos somos iguales. A ver, no porque exista la ley de igualdad de trato y oportunidades, la ley de paridad, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, o sea, no va a garantizar que esto se esté llevando a cabo, porque todavía falta muchísimo por trabajar. Y bueno, si ustedes tenían dudas,
pues les traemos alguna situación de vulnerabilidades en números, en el cual, bueno, en el caso de la vejez, ¿no? 4 de cada 10 personas adultas mayores, es ejemplo un 39%, pertenecen a la población económicamente activa. Por tanto, la brecha de género es pronunciada porque más de la mitad son hombres y una cuarta parte son mujeres. ¿Qué quiere decir? Que los hombres adultos mayores, si ya no trabajan, siguen recibiendo una economía o un sustento a comparación de mujeres. Y es más probable que un hombre de la tercera edad trabaje a comparación de una mujer. Bueno, de los más de 28,000 jóvenes de entre 20 y 24 años que hablan alguna lengua indígena y no español en el país, prácticamente ninguno ha concluido la secundaria, porque hay un factor de endodiscriminación en el cual, a pesar de que tú tengas todo el conocimiento, la actitud, la oportunidad, de alguna manera indirecta, las personas solitas se ponen el freno. Entonces, bajo esa situación, no te permiten avanzar o acceder a una situación de educación. Y si hablamos de cuestiones que están basadas en un origen indígena o que manejan alguna lengua indígena, etcétera, dicen, no, pues es que yo ya no voy a estudiar, yo mejor me quedo en mi casa, sigo con mis prácticas tradicionales donde he respetado y no me voy a donde me van a tratar mal, a donde me van a violentar por ser como soy, ¿no? Entonces, solitas, solitos, se frenan, pero también la sociedad los ha ido censurando, ¿no? Claro está. Un cuarto de las personas afrodescendientes, el 27%, reporta que le ha negado al menos un derecho en los últimos 5 años. Pues claro, el hablar simplemente del derecho a la libertad de expresión, hablar del derecho a la alimentación, hablar de una buena administración pública, hablar del origen étnico, o sea, híjole, las personas afrodescendientes también están en una cuestión interseccional. Y una de cada 5 personas, es decir, un 21%, con discapacidad entre 15 y 59 años no sabe leer ni escribir, mientras que la tasa a nivel nacional es 7 veces menor. Bueno, ¿por qué? Porque anteriormente simplemente no se les daba acceso a una educación. Posterior a ello, trataron en los años 2000 de ser inclusivos desde un espacio académico y decir, bueno, es que sí tenemos a niños diferentes y como tenemos niños diferentes, pues vamos a utilizar algo que se llama USAER. Entonces los vamos a traer a este salón especial porque son especiales. Y eso sigue siendo discriminación, porque tú no tienes por qué separar a la persona con alguna discapacidad y mucho menos llamarle especial, porque no es especial, es una persona con discapacidad, pero claro que tiene las habilidades de hacer lo mismo que personas que no cuentan con alguna discapacidad. Entonces, todos esos factores de aislamiento, de que anteriormente simplemente no tenían acceso y posterior a ello tenían acceso pero censurado, hace que tengan un nivel inferior en torno al acceso al conocimiento o a la educación. Entonces, por supuesto que se habla de que pues las personas en estas situaciones, pues con alguna discapacidad, no saben leer ni escribir porque dejan de lado ese estudio. Dicen, es que me tratan mal, es que no me ponen atención, es que la maestra ni me hace caso, y son factores que van en este sentido. Y bueno, hace ratito, al inicio, en la introducción, yo ya les mencionaba que respondemos a una recomendación internacional. Esta recomendación internacional, pues justamente en el Estado, se conoce como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el cual tenemos como Estado, pues la necesidad de atenderlos todos puntualmente, y hablando desde la Secretaría de las Mujeres, nos encargamos del punto número 5, que es el de igualdad de género, en el cual pues se trata justamente de incidir en todos los espacios con la intencionalidad de incorporar la perspectiva de género, los derechos humanos y el feminismo, para que justamente la sociedad, de las personas, el personal del servicio público, incorpore estas prácticas en su actuar cotidiano. Sin embargo, hay diferentes factores que pueden ser abordados desde lo público, desde empresas privadas, desde la academia, y bueno, nos encontramos con el fin de la pobreza, el hambre cero, el salud y bienestar, el agua y saneamiento, o sea, de hecho hay un derecho humano al agua, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Todas esas cuestiones que van implícitas dentro de la energía asequible y no contaminante, el trabajo decente, demás. El que nos puede competir, en este caso para la Asociación de Propietarias y Propietarios del Parque Industrial 2000, pues es el número 11, en el cual creemos ciudades y comunidades sostenibles, con base en que hablar de sostenibilidad no quiere decir vamos a limpiar al 100% nuestras aguas residuales o vamos a disminuir la electricidad para que no haya tanto gasto de energía. O sea, no, 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 a veces eso queda rebasado. Hablando de ciudades y comunidades sostenibles, es también garantizar
el derecho a la integridad de las personas que trabajan en mi empresa privada. Es decir, que no haya acoso y hostigamiento, que incorporen la perspectiva de género, que sepan a dónde acudir, que cuenten con la información necesaria, que si bien no se puede crear una unidad de género, sí se puede crear un comité encargado de atender estas situaciones y de canalizarlo, sobre todo con personas que estén basadas y comprometidas y que no se dejen manipular, que no disminuyan el impacto y que le den seguimiento. Yo siempre recomiendo, digo, en el espacio público debe de estar conformada por un abogado, un psicólogo, psicóloga y una trabajadora o trabajador social. En la empresa privada yo me he puesto a pensar cómo funcionaría y como se manejan mucho por áreas, yo siempre he recomendado que sea a través del jurídico, de recursos humanos y de presidencia, para que justamente se tomen las acciones necesarias y se vean desde diferentes puntos y que no solamente cierto grupo favorezca, ¿no? A ciertas percepciones, sino que se hable de unanimidad. Y bueno, alianzas para crear los objetivos, es como algo que estamos haciendo aquí, ¿no? Bien mencionaban, ya llevamos 10 de 18 sesiones y justamente esto salió a través de un vínculo interinstitucional en el cual empresas privadas con sector público se vincularon para satisfacer las necesidades de las personas e incorporar estas acciones para que todas y todos nos sumemos desde nuestros espacios. Entonces, bueno, se vuelven complicados, claro que sí. En la Agenda 2030 hace referencia a que es del 2020 al 2030 y bueno, pues imagínense tener la cronología de 10 años para satisfacer a nivel estatal todos estos objetivos, pues sí se vuelve muy ambicioso, muy interesante de analizar y sobre todo que estemos comprometidos, comprometidas con la causa. Y bueno, ya para ir cerrando, pues les comparto la cuestión de la estructura del desarrollo, basada en que el porcentaje en que se debe de aumentar el consumo medio de un satisfactor para que el grupo objetivo satisfaga las necesidades básicas, pues parte de una cuestión de derechos humanos, por supuesto, que debe de incorporar la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, así como las acciones institucionales, ya saben, no importa, público, privado, academia, para que dé como resultado una igualdad sustantiva o bien conocida desde otro ángulo como una igualdad de hecho. Y hablar de igualdad de hecho es que ya no se queden en el papelito, que ya no se queden, es que yo sí lo quería hacer, es que yo ya pensaba en esa solución. A ver, no, no pienses, no imagines, no asumas, hazlo. Hazlo de manera rápida, eficiente y consciente, ¿vale? Y bueno, yo en este apartado pues siempre les menciono, siempre me gusta hacerles la invitación a que nos demos cuenta de que no somos personas aisladas, de que no somos personas que estamos exentas de estar en alguna situación de vulnerabilidad, no, sino que a través de ello sumemos todos aquellos nuestros esfuerzos en los cuales podamos tener el beneficio de no hombres, no mujeres como personas. Y bueno, para cerrar la participación, pues a mí siempre me gusta comentarles una frase de una activista que se llama Judith Butler. Ella dice que no importa cuál sea la libertad por la que luchemos, debe de ser una libertad basada en la igualdad. Y si se dieron cuenta, si pusieron atención, si se percataron, hablar de derechos humanos de las mujeres no es hablar puntualmente de las mujeres, es hablar de las necesidades que tenemos como personas, como hombres, como mujeres, niñas, niños, adolescentes, como seres presentes en sociedades determinadas que nos permiten acceder de manera directa e incidir en una situación globalizada. Entonces, bueno, dejemos de censurarnos, dejemos de aislarnos y empecemos a trabajar de la mano para que todas las personas, así como se nos va a exigir, así también tengamos la garantía de que pues nos vamos a beneficiar. Y ojo, hablar de beneficio no es hablar de economía, no es hablar de dinero, es hablar de un bienestar integral, que ese es más importante a veces. Entonces, bueno, se los dejo de tarea, se los dejo a la reflexión y pues muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, algún comentario, este es su espacio. Si no, pues podemos proceder a finalizar. Creo que no hay ninguna pregunta. Bueno, bueno, entonces pues sería todo, Esme. Muchas gracias. Le agradecemos Gracias. mucho. Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.